Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa, Debate Jurídico del Colegio de Abogados de Pichincha. La noche de hoy trataremos del tema del derecho a la seguridad social, para lo cual tenemos a dos invitados realmente conocedores de la materia. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Marco Proaño Maya, catedrático universitario, exdiputado de nuestro país, un tratadista y conocedor del tema de la seguridad social, indudablemente conocido por todos los ecuatorianos. Gracias por haber aceptado la invitación de nuestro colegio. Muy honrado. Y de igual manera con la doctora Carmen Corral Ponce, exintendenta nacional de Seguridad Social de la Superintendencia de Bancos, quien ha estado permanentemente tratando estos temas. Muchas gracias por su presencia. Vamos a empezar con Carmen. Para ir ubicando la discusión, cuando hablamos del tema de seguridad social, hablamos como derecho. ¿Cómo lo vamos definiendo esto? Bueno, muchas gracias por la invitación, buenas noches, un gusto, doctor, compartir este panel. El tema que usted trata es un tema conceptual, ¿no es cierto? El tema del derecho a la seguridad social de todos los ecuatorianos y todos los residentes en el país, que efectivamente en la Constitución del 2008 se trae como una seguridad social universal. Y es muy importante porque esto ha sido definido como tal en este nuevo instrumento jurídico que rige ahora al Ecuador, pero lamentablemente no se ha implementado. Entonces eso sí es un tema que preocupa muchísimo porque estamos a la espera, nos cansaremos de esperar, de la implementación de una ley de seguridad social que nos asegure la universalidad de la seguridad social en el país. Qué importante, doctor Marco Proaño. Un poco entonces necesitaríamos que nos ayude cómo se ha ido desarrollando en nuestro país este derecho a la seguridad social. Los estados y los gobiernos deben entender que la seguridad social es la humanización tangible de un gobierno, porque su gran objetivo es cubrir las contingencias propias de la condición humana, que no pueden ser resueltas por la caridad pública ni por otras formas de asistencialismo. Tienen que ser resueltas institucionalmente a través de leyes y con eficiencia de las instituciones. Por eso es que la seguridad social es un capítulo importante en la vida de los estados modernos. En el último discurso de la Unión, el presidente de los Estados Unidos decía que hoy los estados tienen que administrar nuevos indicadores demográficos, invocando a que la seguridad social debe ser una solución y no un problema para los gobiernos y para los estados. Doctora Carmen, ayúdanos entonces. Uno de los elementos o principios básicos de la seguridad social es el principio de solidaridad. Necesitamos que los abogados que nos observan, que el público que nos está escuchando, tengamos claro este elemento. ¿Qué entendemos por el principio de solidaridad y sus alcances? Así es, el principio de solidaridad es básico y esencial a la seguridad social, porque esto implica que los que más tienen ayudan a los que menos tienen. Y es un principio que no se puede dejar de lado, sino más bien implementarlo y aprovecharlo en su totalidad, justamente para alcanzar esa universalidad de la que hablamos antes y de la humanización de la que habla el doctor Proaño. Entonces,
los principios constitucionales que están plasmados deben asentarse en un marco jurídico que lamentablemente no se ha implementado, sino todo lo contrario. Yo quiero traer a colación justamente en contra de la solidaridad, por ejemplo, es la eliminación del 40% que se dio de manera nefasta en este gobierno, la ampliación de la cobertura de los hijos de 6 años a 18 años sin financiamiento, porque han cargado a los afiliados activos una cobertura que es loable, por supuesto, pero al no haber financiamiento se están rompiendo esos principios. Entonces han habido muchas actuaciones lamentables de los últimos años que están en contra de ese principio y en contra de la universalización de la seguridad social. Gracias, Marcos. ¿Nos ayudas con este elemento? Entonces, ¿a quiénes debe amparar la seguridad social? Bueno, debería amparar a todos los ciudadanos. Otto von Bismarck decía que la seguridad social debe acompañar al ser humano desde la cuna hasta la tumba. Pero hay que distinguir entre seguridad social y seguro social. El seguro social tiene como conceptualmente orientado a proteger a las personas que están bajo relación de dependencia, porque en nuestro sistema, que es el sistema de reparto intergeneracional, con los aportes de los activos se financian las prestaciones de los pasivos. En cambio, la seguridad social es un deber del Estado de contribuir a que todos sus ciudadanos tengan derecho a una vida digna. En el Ecuador tenemos cifras preocupantes. Si bien ha habido una ampliación de la cobertura de afiliados y una cobertura mayor de beneficiarios, sin embargo, hay una gran población económicamente activa que no está afiliada a la seguridad social. Esto sí es grave. Y solamente para ponerle como ejemplo el tema del adulto mayor, actualmente hay cerca de 420,000 jubilados que aportaron y que van a recibir la prestación de jubilación. Pero en Ecuador, en proyección del último censo, hay 1.200.000 adultos mayores. Si aumentamos a los 420,000 jubilados, inclusive los del ISPA y los de la ISPOR, tenemos una suma de cerca de 800,000 adultos mayores desprotegidos, que no tienen acceso a la seguridad social. Por eso es que los que aportaron a la seguridad social saben que su mayor beneficio es recibir una pensión de jubilación y su mayor preocupación es perderla. Esto nos salta una inquietud, Carmen. ¿Es posible en el Ecuador entonces hablar de un seguro social universal? ¿O qué hacemos? Es posible. De hecho, lo que se tenía que haber realizado es un ejercicio de una reingeniería de la seguridad social en el Ecuador sobre la base de estudios actuariales actualizados para saber cuál es justamente la demografía y todos los elementos que nos dan para poder proyectar la seguridad social a largo plazo y de manera universal. Se debió haber justamente realizado el análisis de quiénes son las personas que están en capacidad contributiva y quiénes no, para realizar regímenes especiales de aquellos que sí tienen posibilidad de aportar para financiar sus prestaciones y aquellos que no las tienen, de las que está hablando, por ejemplo, el doctor, del 1.000.000 de personas de adultos mayores que no tienen posibilidad. Para ellos debió haberse implementado un régimen no contributivo en donde aplique la solidaridad y el aporte del Estado. Entonces es cuestión de poner en la mesa todos estos elementos para poder diseñar un sistema que abarque la universalidad y que sea solidario y que sea sustentable en el largo plazo. Entonces, doctor Proaño, me salta una inquietud que siempre está inclusive en el debate político, el seguro social campesino. ¿Cuál es su opinión sobre este sistema? El seguro social campesino es el rostro humano de la seguridad social, o un aporte simbólico. Reciben la prestación el jefe de familia y la familia. Es un seguro familiar. Y entonces nosotros creemos que el Estado no debe dejar de atender a un sector de la población vulnerable, sobre todo en salud, y los jefes de familia reciben
una pensión de jubilación. Lo que decía la doctora Carmen Corral, nosotros hemos presentado una propuesta desde la academia que quienes reciben el llamado bono de desarrollo humano lo conviertan en una pensión de jubilación no contributiva en forma progresiva, tomando en cuenta dos elementos, la edad y los quintiles del bienestar social, para que un día feliz en el Ecuador todos los ciudadanos y ciudadanas estén protegidos por la seguridad social. Entonces, Carmen, no sé, en lo que estamos abordando, es decir, ¿cómo se financia o cómo debe financiarse? Porque hay voces que dicen que ¿por qué subvencionar al Seguro Social campesino? Voces egoístas, por supuesto, que no entienden el tema de la solidaridad. Así es. Entonces, hablemos de dónde se financia y cómo se financia el Seguro Social campesino. Sí, es muy importante lo que usted trae a colación, y justamente yo hubiera querido aportar en ese mismo tema, porque es un ejemplo el Seguro Social campesino. Tiene una contribución mínima de familia, como ya se ha explicado aquí, pero también tiene el aporte solidario de todos los afiliados activos, y adicionalmente tiene una contribución que está prevista en la Ley de Seguridad Social, en el artículo 305, me parece, o por ahí, que determina que las empresas de medicina prepagada y las empresas de seguros privados, al emitir sus pólizas, todos los clientes que compran una póliza o optan por un servicio de medicina prepagada tienen que contribuir un porcentaje al Seguro Social campesino. Y esto ha sido fundamental porque al inicios de la emisión de la ley no se había implementado. Después se implementa esto por una decisión de la Superintendencia de Bancos, cuando sí controlaba al IES y al Sistema de Seguridad Social, y desde ahí empieza un financiamiento directo solidario para el Seguro Social campesino, lo que le ha permitido estar en un superávit. Entonces se puede lograr la universalización y el financiamiento de las prestaciones siempre y cuando existan alternativas y se estudien posibilidades de financiamiento que no necesariamente todas vengan del Estado. Estoy de acuerdo en que puede ser una carga muy fuerte, pero que sea creativo y obviamente que se cumpla con la Constitución, y las personas que más tienen aporten para poder lograr prestaciones para las que menos tienen. Un tema muy importante que vamos a continuar luego de un corte. Gracias. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, programa del Colegio de Abogados de Pichincha, con el tema de esta noche, el derecho a la seguridad social. Con el doctor Marco Proaño Maya quisiéramos un poco nos expliquen cuál es el estado del fondo de pensiones, qué sucede con el tema dentro del Seguro Social. Mire, el gobierno ha tenido golpes temerarios contra el fondo de pensiones. El primero fue la supresión del 40%, que era una contribución histórica del Estado al fondo de pensiones. Y este mandato siempre se mantuvo. Ningún gobierno se atrevió a suspender el 40% como contribución del Estado al fondo de pensiones. Ni ningún estudio actuarial ha insinuado esa supresión. Cuando usted, afiliado activo, aporta al fondo de pensiones, aporta para cubrir el 60% de su pensión, y el 40% lo venía cubriendo el Estado. Ahora bien, si se suprimió el 40%, ¿quién tiene que cubrir esa aportación que era antes de obligación del Estado? El IES. Entonces se va a aumentar el déficit actuarial del IES y se pone en riesgo el futuro de las prestaciones dignas para las futuras generaciones.
Si un Estado que ha tenido los mayores ingresos en la historia económica del país ha renegado pagar esta aportación, porque ya no hay una base legal, es necesario una contrarreforma para recuperar el 40%. Eso por una parte. Por otra parte, con una resolución atropellada, con la presencia de un vocal suplente que se principalizó en la misma sesión donde se tomó esa resolución, se cambió la redistribución del fondo de pensiones al fondo de salud. Antes el afiliado aportaba el 9,74 al fondo de pensiones y a salud, con el aporte patronal, el 5,71. Ahora este año va a aportar el 5,94 al fondo de pensiones y el 9,88 al fondo de salud. En otras palabras, se pretende cubrir el déficit de salud agravando el déficit de pensiones. Y lo grave es que analistas serios han manifestado que esta redistribución del fondo de pensiones al fondo de salud significa que cada año se va descapitalizando el fondo de pensiones en 1.500 millones de dólares anuales. ¿Y qué va a pasar en el futuro entonces? Es así, que actualmente el fondo de pensiones es de cerca de 8.000 millones de dólares. En 6 años se habrá descapitalizado totalmente el fondo de pensiones. Por eso es que los jóvenes, las nuevas generaciones deben tomar como responsabilidad el exigirle al IES que le diga a la opinión pública, que le diga a la ciudadanía cuál es el balance actuarial del fondo de pensiones, cuál es el balance actuarial del fondo de salud, cuál es la situación económica y financiera del IES, cómo se va a garantizar el pago de pensiones dignas a las nuevas generaciones. Pues queremos transparencia, queremos verdad para que las nuevas generaciones sepan cuál va a ser su destino. Es decir, si hablamos ya del tema económico, inclusive estos días, doctora Carmita, venimos escuchando algo que nos llama la atención a los afiliados, que el Seguro Social está pidiendo préstamos al exterior. No sé, ayúdenos explicando a los abogados y a todos los que nos escuchan. Así es. El doctor Proaño ha sido muy explícito y transparente en poner la realidad del fondo de pensiones sobre la mesa. Ahora yo quiero hacerlo con el fondo de salud porque realmente es inaudito lo que usted acaba de plantear. Que el seguro, que el IES solicite créditos al exterior, esto jamás ha pasado en la historia desde la creación del IES. Yo cuestiono la legalidad de esos créditos porque no está previsto en la Ley de Seguridad Social, ni en el artículo 52, ni en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Social que prevé cuáles son los recursos del Seguro General Obligatorio. Pero más allá de eso, ¿por qué están pidiendo recursos adicionales? Si ya vemos que el Consejo Directivo se ha tomado más de 1.500 millones o 1.500 millones de dólares de este año con ese cruce de aportes del Fondo de Pensiones, ¿por qué están pidiendo más recursos? ¿Por qué no les alcanza los 1.000 y pico de millones de dólares que ya pidieron, que ya se tomaron del Fondo de Pensiones? Porque ellos causaron esta situación. Al haber expedido en el año 2010 la ley que preveyó el incremento de la cobertura, como ya le dijimos antes, pero sin financiamiento. Entonces eso ya creó un hueco actuarial enorme en el Fondo de Salud. Ahora hay otro tema muy delicado y absolutamente importante que es la deuda en salud. ¿Qué significa esta deuda? Es la atención de salud de los jubilados y de los enfermos con enfermedades graves o catastróficas. Está previsto claramente en la ley y no hay necesidad de un reglamento que esta atención está a cargo del Estado. Así lo dice el artículo 10 de la Ley de Seguridad Social clarísimamente. Este rubro fue auditado por Contraloría. En marzo del 2015 hay un oficio del director general del IES pidiéndole al ministro de Salud que le pague la deuda en salud de aproximadamente 1.875 millones de dólares. Esto está puesto en un informe de Contraloría en 3 convenios sucesivos que ha firmado este gobierno por el pago de la deuda. Una parte, pago de la deuda en fondo de pensiones, otra parte, pago de la deuda en salud. Pero mágicamente quieren desaparecer esta deuda. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que
quieran pedir recursos en el exterior, teniendo a su principal deudor, que es el gobierno, y no decirle, páguenme lo que me debe por atención de jubilados, y esa deuda se sigue incrementando. Eso es lo más grave, porque los jubilados se siguen atendiendo en el IES a cargo del Fondo de Salud, que está quebrado por estas barbaridades que se ha cometido, y obviamente tanto así que han tenido que recurrir al Fondo de Pensiones, situación que es absolutamente ilegal, y que pone en duda la sostenibilidad del Fondo de Pensiones y obviamente del Fondo de Salud para las futuras generaciones. Doctor Proaño, entonces, usted explicaba muy bien, el gobierno dejó de aportar con 40%, pero además de eso, dice la población, se está llevando los recursos del Seguro Social. Los recursos, ¿cuál es el futuro de los que estamos aportando y de los propios jubilados? Si el Estado realmente dice, bueno, los gobiernos le han convertido al Seguro Social en su caja, ya ni siquiera caja chica, caja grande. Bueno, el tema es que es un problema de liquidez. Y lamentablemente hay una confusión conceptual. Se confunde liquidez con solvencia. La liquidez de hoy no es la solvencia de mañana. Por eso es que la seguridad social tiene que fundamentarse en cálculos actuariales. Fíjese usted, si se pagaba la deuda a la que se refiere la doctora Carmen Corral, de 1.875 millones por atención de salud de los jubilados, ya no había déficit en el sistema de salud. ¿Pero qué hizo el gobierno? El gobierno, invocando disposiciones transitorias, lesionó gravemente el ordenamiento jurídico del país. Y al no pagar la deuda por atención de salud de los jubilados, vino a perturbar las finanzas de la seguridad social en el tema de la salud. Si a esto se agrava con la atención de salud de los hijos de los afiliados, que conforme al artículo 8 dice que cualquier nueva prestación tiene que estar financiada. ¿Qué significó? Que en los últimos años han habido cerca de 3 millones de personas, hijos de afiliados, que se atendieron en las unidades médicas del IES. Yo considero que un padre de familia no habría tenido problemas en una prima mayor para saber que sus hijos van a ser atendidos, pero no, se hizo de una forma irresponsable y no se entendió que una seguridad social, si no es políticamente responsable, si no es económicamente sustentable y si no es socialmente solidaria, no puede caber en una sociedad democrática. Doctora, un poco entonces, todos estos cambios que se están dando en el Seguro Social, ¿cómo afecta directamente a los derechos de los afiliados? Va a afectar principalmente a las generaciones futuras, porque al momento existen recursos, pero ya se dijo en este panel que efectivamente estos tienen que alcanzar a futuro. Entonces es una irresponsabilidad el no haber tomado medidas que corrijan toda esta situación. Por lo tanto, esperamos que esta situación se pueda revertir para que podamos asegurar una seguridad social solidaria y sostenible en el futuro. Esperamos que este programa del día de hoy haya contribuido al conocimiento de la realidad de la seguridad social. En nombre del Colegio de Abogados de Pichincha, gracias a nuestros invitados. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.